Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando, desde Quito o Sri Lanka o algún rincón de la África o de Oceanía. Bienvenidos a este podcast de nuevo. Gracias por escucharnos. Esta semana tenemos un capítulo especial. Vamos a variar nuevamente el tema. Nos vamos a salir de la política y la economía y el periodismo. Y vamos a traer un tema que hemos querido, llevamos tiempo queriendo discutirlo, que es un poco la comida, un poco la gastronomía, pero desde un punto un poco medio científico, medio así académico, y por eso, bueno, no tan académico, pero que podamos darle un giro del normal, de solo por qué en el Ecuador te cocina el mote con chicharrón o lo que sea, o por qué hace la dieta ecuatoriana de así, sino de darle un poco como hacerle más, ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra dieta para hacerle más sostenible? Porque, como sabemos, en pandemia hubo mucho esa moda de estamos en pandemia, ¿por qué no dejamos de comprarle al Supermaxi y nos vamos a los camiones de comida o lo que sea? Que creo que mucha gente todavía sigue manteniendo esa, digamos, ese nuevo hábito porque el Supermaxi siempre ha sido, digamos, un medio muy caro y ahora muchas familias se dedican a comprar, por ejemplo, en camiones, se van a los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, aparte Richie y Colorado, que siempre están aquí, o casi siempre están en los episodios, hemos traído a... En teoría son 3 invitados. El tercero no sé si que va a poder estar en este episodio, pero si es que se puede sumar más tarde va a estar. Pero hoy queremos dar bienvenida más bien a 2 nuevos invitados en este podcast. A una que le conocemos básicamente, al menos Richie y yo le conocemos desde que somos básicamente unos enanos cagones. Ella es Nicolás Rodríguez. Y a Cintia, que también se va a presentar. No sé quién se quiera presentar primero, así que les doy para que el que se quiera presentar primero, adelante. Preséntate, Nico, no seas tímido, ¿eh? Estaba esperando que se presenten las mujeres primero. Pero bueno, Entonces, dale, Cintia, preséntate tú, el Nico está de caballero y noche. Bueno, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. El tema de hoy me parece interesante. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Cintia Barrera. Un poco del background, soy economista de profesión y por eso quiero incluir esta visión en el tema de hoy, siempre enmarcado en la discusión del tema que han planteado, pero un poco enfocarla sobre todo a la diversificación de precios, a la diversificación productiva, al rol que tienen los intermediarios y cómo esto va afectando primero en la disponibilidad de productos y por ende también en nuestra predisposición o nuestras preferencias para consumirlo. Entonces, gracias por la invitación y estoy contenta de participar con ustedes. Pues nada, es un Ahora gusto. sí, Nick. Nosotros también felices de tenerte por acá. bueno, ahora voy yo entonces. Yo soy Nicolás Rodríguez, así me llamo. Eh, Soy un cocinero más. Actualmente tengo un proyecto pequeño y lindo de un hostal y cafetería. Busco hacer un poquito de cocina local, buscar productos de temporada y en base a eso hacer mi menú. Eh, Sí, sería chévere ver de qué podemos conversar el día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos por la invitación al fin. Cuando escuché así me llamo Nicolás Rodríguez, pero no, yo pensé que te llamaba René Rodríguez, no, no, mentira. Es todo bien, así. Muchas gracias, Nico y Cintia, por venir acá. Estamos muy contentos de tenerles. Como ya vamos a hablar un poco de alimentación, o sea, cómo mejorar no solo nuestra relación con lo que comemos, sino nuestra relación en cómo compramos lo que consumimos, incluso, eh, pero ese es un tema que voy a dejar a los expertos porque yo soy un simple periodista y la verdad que de este tema no sé mucho.
Entonces, lo dejo para que José o Ricky hagan la primera pregunta y ahí vamos y ven cómo fluya la conversación. De una, espero que se me escuche bien. Verán, el tema de hoy tiene un eje central porque la alimentación es algo transversal a todo lo que es nuestro día a día. De hecho, hay métodos de análisis que incluso lo toman como si fuera, o sea, como un tema de flujos energéticos, pero hoy más nos vamos a concentrar directamente en lo que está sucediendo en el país y justamente con el tema de los intermediarios. Actualmente, bueno, no actualmente, sino las semanas anteriores hubieron una serie de protestas pidiendo el alza de algunos productos, como es el caso del arroz, también había el tema del plátano, el verde, y es raro porque yo personalmente no he escuchado nada relacionado con la papa, pero hay un gran problema con la papa y es que los monocultivos de papas se han extendido, un solo tipo de papa que es el comercial, afectando la diversidad de papas que teníamos antes. Y no solo eso, sino que es una sobreproducción que hay. Lógicamente, este tipo de sobreproducciones afecta a los precios. Adicionalmente, hay un dato interesante y es que, Ricky puede confirmar esto, de lo que entiendo, hay ciertos productos en Estados Unidos que son subsidiados, productos agrícolas que son subsidiados para que sea rentable. ¿A qué vamos con todo esto? Primero, el tema de los precios está muy relacionado tanto con el tema de los intermediarios como con la percepción que nosotros tenemos. Y al parecer el gobierno actualmente había ofrecido un aumento en los precios, pero mi primera pregunta, o sea, es, por un lado, por un lado para Nico sería más o menos cómo ha sido su relación directamente con el tema de a quién estás comprando tú para bueno, producir lo que producir o cocinar. Y para Cintia sería un poco más enfocado en este tema de qué tanto va a beneficiar realmente una variación en los precios. O sea, qué tanto va a beneficiar a los verdaderos productores o solo tal vez se quede con los intermediarios. Y Cintia comienza. Bueno, yo creo que ahí tenemos una gran discusión. Creo que es un tema que no se puede discutir únicamente desde una arista, sino que tenemos que tomar en cuenta todos los factores que inciden en la agricultura, en el sector primario y en la relación en la que nosotros como consumidores tenemos, no únicamente como consumidores del producto, sino también como qué valoración le damos a lo agrícola y el precio que estamos dispuestos a pagar, y también un tema central que ha salido en los últimos tiempos, nuestras preferencias. ¿Por qué? Porque han ido cambiando en los últimos tiempos y vamos dejando de lado el consumo de ciertos productos para consumir otros que perjudican al sector agrícola, al sector agropecuario. O sea, quiero partir hablando un poco de que sí es importante magnificar y es importante resaltar el papel que tiene la agricultura en cada una de nuestra actividad, no únicamente en la actividad económica, en la actividad social, sino en nuestra cotidianidad. O sea, la agricultura es quien nos permite obtener o quien nos suministra productos para poder alimentarnos. En términos económicos, también ciertos productos nos generan divisas mediante la exportación y demás. Pero yo creo que hablando un poco de lo que mencionaba José, yo al menos no he visto un estudio técnico o un estudio que dé datos o que hable con un poco más de sustento acerca del tema de la sobreproducción. O sea, nosotros nos vamos al tema de como consumidores, cuando nosotros vamos a los supermercados, a los mercados, a las cadenas mayoristas, nosotros generalmente no vemos que el producto se pudre o no se consume en las perchas. Yo creo que más que todo es un tema de especulación. O sea, yo creo que al menos en estas últimas semanas en las que se dieron las protestas, salió este tema más a flote y hablar de la especulación que se da por la gran cantidad de eslabones o por la gran cantidad de personas que influyen o que intervienen en la cadena productiva. Es decir, o sea, existen muchas personas que juegan parte y van inflando el precio entre el productor y el consumidor final. Yo creo que también es importante, respondiendo un poco a la pregunta que me hacía José, establecer mecanismos para
primero, tener un precio de sustento. Segundo, hay productos que tienen un precio de sustento. Se me viene a la mente ahorita el precio de la leche, por ejemplo. Tú ves que tiene un precio de sustento, tiene un precio oficial, pero por muchas cosas no se respeta. Entonces, eso como una primera parte de que, más que sobre oferta, hablaría de especulación y cómo esta tiene un gran papel en cómo sale el producto, en qué condiciones, en términos de precios del productor y en qué condiciones nos llega a nosotros como consumidores. Súper interesante el tema de la especulación. Eso, como sabemos, es un problema bastante serio, en especial dado la precariedad de la economía que se vive muchas veces en el sector agrícola, en el sector productor. Y esto obviamente no es, al menos mío, no es tema de experiencia, sí, no lo estudié ni nada, pero escuchas este tipo de cosas mucho. Por ejemplo, en las protestas que se dieron en octubre, varias protestas que se han dado a través de los años, ¿no? Es un tema recurrente, así que no creo que es necesariamente algo que está fuera del alcance, digamos, del público en general. Creo que es algo que se escucha a través de las voces mismas de los productores. Entonces, sabemos que esto es algo serio y recurrente. Aún así, creo que hemos escuchado muchas veces también, digamos, gente que diría, bueno, esto entonces significa que debe haber más libre mercado porque claramente aquí existe como un monopolio, digamos, hasta cierto punto entre los productores y los distribuidores que traen ese producto a, digamos, las grandes urbes, etcétera, etcétera. Pero tal vez solo para aclarar un poco más, no sé si es que podemos ir un poco más adentro de este tema, tal vez no necesitamos ser súper técnicos, pero explicar algunos de los puntos más básicos de cómo se crea esto. Y con esto me refiero a la especulación, por si acaso. O sea, esto de la especulación creo que tiene muchos niveles. O sea, te puedo poner un ejemplo súper claro en la Sierra Centro, lo que se da generalmente con el cultivo de mandarina, que es un ejemplo que tengo súper presente en este momento. O sea, eh, en estos últimos meses, por cuestión entre comillas, lo vuelvo a decir entre comillas, de la sobreproducción, que para mí es un tema que se disfraza con la especulación, te dicen, el precio normalmente se coloca, está variando entre 9 y 10 dólares por la caja del producto. La especulación lo que hace es que los intermediarios o quienes adquieren los productos a los productores, a los primeros productores, a este primer eslabón, empiezan con este cuento de que el precio ha bajado porque existe mucha oferta o también porque el mercado se ha reducido. Esto pasa generalmente aquí en la sierra cuando las escuelas salen a vacaciones. ¿Por qué? Porque disminuye el consumo de la fruta para mandarles a los niños en su colación y demás. Pero, como menciono, no podemos hablar únicamente de una cuestión de oferta y demanda, sino que para que te llegue a ti como consumidor final, no es que el productor le vende al Supermaxi para que tú como consumidor vayas y compres, sino existe la primera persona que la saca del pueblo, pongamos un ejemplo, en la provincia de Tungurahua, que lo saca de Patate, que se producen las mandarinas al centro de Patate. Primer eslabón. Segundo eslabón, este primer intermediario acopia de varios productores, le vende a otro productor que va a llevar ya fuera de Tungurahua y lo va a llevar a la provincia, digamos, de Pastaza. Segundo intermediario. Luego este segundo intermediario va y vende a un supermercado o a un centro de acopio en el Puyo. Tercer intermediario. Tú como consumidor puedes adquirirlo ahí o incluso estos intermediarios vuelven a venderlos a las tiendas. Cada uno para cada uno de ellos es un negocio, deben buscar una ganancia. Entonces, en cada uno de estos intercambios se va sumando al costo inicial del producto el margen de ganancia que cada uno de estos intermediarios busca, o sea, porque cada quien va a buscar lucrar de esta actividad. Y la caja de mandarinas que le compraron al productor en $5 termina costando para la última persona, para el dueño de la tienda que va a venderte a ti como consumidor final,
en 12, 15 dólares, ¿sí? Entonces eso hace que para ti como consumidor generalmente nunca sientas la baja del precio. O sea, nosotros sentimos la carencia o la alza del precio. ¿Por qué? Porque en la tienda ya no me dan 15 mandarinas por $1, me dan 10 mandarinas. Pero cuando el precio está a la baja para el productor, que incluso muchas veces no recupera ni sus costos de producción, nosotros como consumidores no lo sentimos. No es que de las 20 mandarinas te dan 40, ¿sí? Sino en el mejor de los casos te dan las mismas 20, haciendo que este problema de la especulación genere una acumulación en estos intermediarios y no exista un beneficio para el consumidor, mucho menos para el productor, que como menciono, muchas veces termina eh, con pérdidas, o sea, termina trabajando en contra. Gracias por la explicación más a fondo. Ahora sí, Nico, puedes responder la pregunta que te hizo José, por favor. ¿Te puedo pedir que me repitas la pregunta? Estaba súper interesante la explicación de Cintia. Sí, en pocas, es súper básica esa explicación y te da un contextito un poco más grande, entonces me gustó mucho. Pero ya en eso ya se me pasó la pregunta del José. ¿Qué cae? O sea, va más o menos, va por la línea justamente de tú como chef, ¿a dónde sueles acudir para comprar tus productos? ¿Y por qué razón lo haces? Eso por un lado. Y también, no sé si tú las últimas semanas has sentido algún efecto justamente por el tema de la misma especulación, aprovechando justamente lo que mencionó Cintia. Ya, verás. eh, Empecemos desde el principio. Mi proyecto empieza porque yo empecé aquí mi proyecto del huerto. O sea, yo tengo como de por sí una base y mi objetivo es tratar de hacer que mi alimentación o la alimentación que doy a mis huéspedes y a mis invitados sea desde mi producción. Ahora, por el momento yo no puedo cumplir con todo eso y es súper difícil eh, abastecerme. Entonces, sí, tengo que recurrir a fruterías, tengo que recurrir a mercados, tengo que recurrir a gente que vende inclusive tienditas de barrio. Eh, por ahora estoy comprando yo a una frutería aquí en Quito, que de todas las que en este tiempo que he podido comprar, sí, entiendo que él compra a un distribuidor y a un intermediario, pero tú notas la diferencia. Eh, a veces tú dependes de los intermediarios en cuanto a disponibilidad. O sea, tú lamentablemente como consumidor, y no me refiero como a un restaurante, sino como una persona más, a veces no dependes de la disponibilidad del producto por la producción del país, sino por la decisión de un intermediario. Eh, como, no sé, hay muchos productos que no te llegan a ti o no llegan acá a Quito, que están en la costa. Pongamos el ejemplo de Manabí. Manabí produce muchos melones, muchas variedades estos meses que pasaron fueron de zapallos y calabazas. Y eso aquí llega muy poco porque lamentablemente está estandarizado de cierta forma el consumo. Se reduce y esa variedad también es la que hace que existan todas estas cooperativas y productores de monocultivos, que en cada región va a ser diferente. Como tú decías, José, aquí la papa al norte del país o la mandarina. O sea, son cooperativas y al final ahí es donde se transmite todo esto de la especulación que decía Cintia, porque tú no puedes fijar lamentablemente un precio como productor independiente porque estás ligado a una cooperativa de productores. Y claro, eso te llega y a la final, en cuanto a variedad, siempre te vas a dar cuenta que la gente se enfoca por un solo producto. Suponte, ¿por qué no hay tanta variedad de tomates como hay en otros países o inclusive sí, pongamos el ejemplo en Europa, ¿no? Ahí el patrimonio del tomate es muy grande en comparación aquí.
Y en cuestión de tu producción personal, tú estabas hablando que prácticamente la idea para ti es poder, por varias razones, darles a tus clientes comida que tú mismo produces, ¿no? Que tú mismo estás creciendo. Y ahí quisiera yo saber un poco más acerca de estas razones, pero como estamos tratando un poco el tema de especulación y todo, no sé si es que tú tienes alguna opinión y si es que eso influyó en tu decisión de tú mismo tratar de abastecer la comida completamente por tu cuenta. Sí, más que nada es un reto personal. O sea, ahorita yo estoy tratando de hacer lo más que puedo para tratar de entender desde el punto de vista, o sea, sí, yo sé que una mandarina, una manzana te puede costar entre 20 y 25 centavos en una tienda, pero en realidad te debería costar eso, porque voy un año y todavía no me sale una manzana del árbol que tengo. Entonces, sí, esas son las partes que como propósito personal estoy tratando de entender. Me tomó un año recién cosechar, este fin de semana coseché camotes que sembré hace un año. No sé si esté bien, no sé si haya cosechado demasiado tarde, pero, o sea, es la producción más grande que tengo ahorita y te das cuenta, o sea, la verdad, si es que yo quiero vender esos camotes como un producto, sí, como solo un camote normal. Lamentablemente, viendo todo el trabajo que tuve que hacer y todo el tiempo que tomó, no creo que el precio que se está, o sea, que está en el mercado justifique lo que yo estoy haciendo. Entonces, obviamente, el proyecto de la comida y de los menús que estoy haciendo lo llevan un poquito a valorizar eso. Ahora, ya me confundí con lo que me ibas a preguntar después. Pero sí, en cuanto a los productores, era, ¿no es cierto? ¿Por qué, por qué la especulación es así? Por, mm, a ver, en Indo hay un ambiente ganadero muy grande. Entonces, pongamos lo de la leche, como decía Cintia. Al productor de leche le están pagando entre 30 y 18 centavos el litro de leche, cuando aquí en Quito se consume y tú sabes cuánto pagas, ¿no es cierto? Pagas entre $1 o $1.20, dependiendo del tipo de leche que estés pagando y dependiendo también el sitio en el que compres, porque pues, obviamente vas a conseguir leches más baratas, pero solo date cuenta más o menos a lo que te llega a ti, de 18 centavos a lo que tú tienes que pagar y te das cuenta de todos los intermediarios y procesadores que hay. Entonces, para ti, o sea, tú claramente ves un problema aquí con la cuestión de precios. Eso es algo que estamos tratando como que un tema común para los productores. Incluso tú dices, tal vez tú no eres un productor que está eh, vendiendo sus productos, digamos, a un intermediario que lo va a llevar a un mercado o algo así. Pero incluso para ti hay una desconexión aquí entre la labor que requiere el tiempo y el trabajo para, digamos, crecer tomates o algo así y lo que sucede con los precios cuando llegan a las personas. No hay este problema de, tal vez podríamos decir como que un precio injusto, digamos, en cuestión, si es que estamos considerando el tiempo y el trabajo que toma crecer estos alimentos. Tú puedes seguir, habías levantado la mano, perdón. Yo ahorita quiero aprovechar para reforzar esto que nos acaba y resaltar esta idea que nos acaba de dejar Nicolás, que creo que es importante, hacer esta conexión entre eh, nosotros como consumidores y el papel que juega el sector rural. O sea, creo que primero existe una gran desconexión y un gran desconocimiento acerca de todo lo que está detrás. Muchas veces nosotros como consumidores y más aquí, más aún en la ciudad, vamos muchas veces a los supermercados, cogemos en el carrito y nos llevamos el producto a la casa, pero si no conocemos todo lo que está detrás, todo el proceso en el que está detrás, no podemos valorar y eso lo que entre todas las cosas que implica hace que como consumidores no estemos dispuestos a pagar el precio justo. Eh,
esto va de la mano primero con la gran importancia que tiene la agricultura. O sea, en términos, si queremos ponerle un número, aporta más o menos con el 8% del Producto Interno Bruto. Pero aún así, es uno de los sectores que tiene, primero, una mano de obra mal remunerada, una mano de obra precaria. En este sector se dan contratos por temporada, no existe estabilidad. Las personas de aquí, la mayoría no tienen prestaciones. Hablo no de las grandes no de las grandes haciendas ni de las grandes cadenas alimenticias, que son pocas en el país, podemos hablar incluso de un oligopolio, pero del productor típico que tiene que contratar a veces jornaleros para sacar su cosecha. Esta es la realidad que se vive en el agro. O sea, nosotros también tenemos aquí un gran problema de informalidad. O sea, nosotros sabemos que 7 de cada 10 trabajadores en el sector rural son informales. Y mientras no sepamos todo lo que está detrás, eso hace que nosotros como consumidores no estemos dispuestos a pagar el precio justo por los productos que requieren a más de un gran esfuerzo, una gran cantidad de insumos para producirse. Justo estos días veía una noticia de que los cultivos del Ecuador están rebasando de manera súbita el porcentaje de químicos que deben tener. Pero esto también viene anclado a nosotros como consumidores, qué estamos dispuestos a pagar, que es lo que mencionaba Nicolás. Nosotros muchas veces si vemos en el supermercado, te pongo un ejemplo, que me dan 4 cebollas por $1 y acá me dan 10 cebollas por $1, me voy por la cantidad, sin pensar en, primero, qué me estoy metiendo en el cuerpo. Segundo, cuál es la cantidad de trabajo y cuánto fue el costo de producción de un producto frente al otro para ofrecerme eso. Y tercero, también hablar de el valor agregado que pueden darme estos productos. O sea, una de las cosas que mencionaba Nicolás que también me pareció importante es, yo creería que el problema no está en la existencia de asociaciones ni de cooperativas que hacen que tú no puedas subir el precio como productor, sino en la falta de. ¿Por qué digo en la falta de? Porque muchas veces yo considero que el papel de las asociaciones, de todas estas organizaciones, este papel organizacional de los productores puede hacer que se disminuya el número de intermediarios en la cadena productiva y que esta conexión entre el productor y el consumidor sea más directa. Y aparte de que disminuya el precio por el consumidor final, el margen de ganancia aumente para el productor, tú como consumidor vas a estar tranquilo y vas a saber cómo se está manejando el producto en relación a manejo, a calidad, porque te saltas pasos que te garantizan en cierta forma que el producto te llegue a ti de una mejor manera. Sí, justo Cintia acaba de tocar un tema muy interesante que queríamos tocar en este tema, de este podcast, que es un poco cómo educamos al consumidor, ¿no? Cómo educamos al consumidor a que se reflexione un poco más de por qué está pagando este precio por consumir este producto. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y hice un reportaje acerca del boom del momento que fue allá por el 2016 de los food trucks acá en Ecuador. Y yo hablé uno de los food trucks era de parte de Urco, que es no sé si sigue abierto, pero nunca trabajó ahí un tiempo. Y una de las quejas que él decía es que el consumidor ecuatoriano nunca está dispuesto a pagarte lo que es un producto que se sale de la caja, de esa burbuja que es comprar sushi o comprar una pizza o comprar una hamburguesa o un taco. No está dispuesto a pagarte más por un producto que es saludable y que es sabroso. Entonces, a Nico le quisiera preguntar, ¿qué haces tú, por ejemplo, en Barefoot, que es el local que tienes en Mindo? ¿Haces alguna razón o utilizas algo para decirle al consumidor, mira, tú pongo un costo por esta comida o por los productos que estoy usando y este es el precio y por qué lo hago? Y a Cintia preguntarle qué es todo lo que se debería hablar para poder educar al consumidor de que
por qué estos productos, por qué por qué nosotros como consumidores tenemos que pagarle este precio al agricultor. Entonces, esta sería mi pregunta para Cintia y para Nico. No sé quién quiere empezar acá en esta parte. O sea, yo quisiera empezar antes de que se me vaya la pregunta. Creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer para educar al consumidor primero es concientizar. O sea, quiero dejar como contexto, si nosotros nos vamos a todo este año y medio casi que vamos de la pandemia, al menos en los primeros meses en los que todo se cerró, en lo que todo se detuvo, en lo que ir al supermercado era una situación de riesgo, quien mantuvo la dotación permanente de alimentos fue el sector agrícola. Y eso creo que quedó demostrado que sin el sector agrícola nosotros no podemos subsistir. O sea, creo que quedó demostrada en una situación concreta, aparte de datos, aparte de todo lo que podemos ver nosotros en relación a cifras, a porcentaje del PIB o otro tipo de cifras. Con un ejemplo concreto nos quedó demostrada cuál es la importancia que tiene la agricultura. Sin embargo, todavía no hacemos este anclaje de concientizar todo lo que está detrás en la generación o en la producción de una fruta, de un vegetal, en sí en el sector agropecuario. Nosotros, yo creo que podemos empezar esto con educación, o sea, con educación enfocada primero en anclar estas dos ideas de que el sector agrícola y el sector primario me brinda seguridad alimentaria. O sea, si nosotros no brindamos condiciones buenas o condiciones que propendan el desarrollo de las personas que se dedican a la agricultura, cada vez es una actividad que se va dejando, que se va olvidada. Nosotros vemos que en los últimos años la migración campo-ciudad ha aumentado súbitamente. ¿Por qué? Porque los jóvenes, las nuevas generaciones, al ver que la agricultura ya no es una actividad rentable, la dejan de lado. ¿Qué pasa si esto se generaliza? ¿Qué pasa si en algún momento se dejan de producir estos bienes que nosotros los vemos tan de fácil acceso como ir a un supermercado? O sea, pensemos en esta seguridad alimentaria que nosotros tenemos y que damos por sentado. Segundo, creo que también podemos hacer esta conexión y tratar de explicar a la gente para que sepan todo lo que está detrás de producir un vegetal, una fruta, que se necesitan, todo lo que se necesita desde que se planta la semilla. También creo que hay factores estructurales que nosotros no conocemos y de los que no se hablan frecuentemente. Por ejemplo, la propiedad de la tierra, la propiedad del agua, que es clave para el riego, la limitación al acceso en el crédito que tienen estos productores y que hace que no se pueda desarrollar el sector agrícola como debería. También una educación enfocada en generar un círculo virtuoso. Si nosotros logramos tener una conexión un poco más directa entre el productor y el consumidor y somos más conscientes del precio que debemos pagar, vamos a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población. Puede haber una mayor inversión, incluso en bienes que mejoren su productividad, haciendo que se produzca más y mejor. Se puede mejorar la canasta básica de estas personas que generalmente, aunque producen alimentos, no se nutren de los alimentos correctos. Se puede disminuir el desempleo también en el sector primario, haciendo que se genere un círculo virtuoso, que todo partiría desde la educación. También creo que parte de esta educación es cambiar el enfoque de la asistencia que se da a los agricultores. ¿A qué quiero referirme con esto? Por ejemplo, los organismos del Ministerio de Agricultura, otro tipo de instituciones, creo que basan su asistencia únicamente en los aspectos técnicos, cuestiones de riesgo, plagas, cosas que son importantes, pero no son las únicas. O sea, yo creo que hace falta hablar de esta visión de cooperativismo, hablar de esta visión de asociatividad, crédito especializado, aumento en la capacidad de almacenamiento, valor agregado para poder exportar los productos, buenas prácticas agropecuarias, costos, que harían que la actividad agrícola sea sostenible y que todos vayamos entendiendo la importancia y el impacto que tiene esta actividad en nuestro diario vivir. Antes de la respuesta de Nico, hay un punto interesante. Yo trabajo actualmente con proyectos justamente en sectores rurales del país y principalmente
en tema de producción sostenible, es con un enfoque de producción sostenible. Realmente el tema del abandono por parte de los jóvenes es bastante, o sea, es bastante problemático y eso es algo que se visibiliza, hay bastante migración justamente entre la zona rural y la urbe, justamente por este tema. Y la verdad es que esto, como ven, es una problemática bastante compleja, o sea, que se basa en diferentes aristas. Y bueno, puede ser que pase por muchas razones. Uno de esos es el hecho de que tu producto, como mencionó Cintia, no se está valorizando. Y como lo hemos repetido acá, realmente el producto del sector agrícola no tiene el valor que se le está dando. La gente es como que ve un arroz con papas fritas, pescado y camarones y se lo ve como si debería estar ahí en el plato porque sí. Y también piensan que, y es algo que se ha quedado bastante marcado, creo que culturalmente el tema del arroz y las papas, prácticamente no hay carbohidratos más allá de esos dos carbohidratos, siendo que existe una variedad. Incluso eso es algo que me explicaban en un proyecto, que existe una variedad como de 30 papas y que todas han ido desapareciendo por el simple hecho de que se tiene que buscar la papa comercial. Y creo que ahí más bien Nico puede explicar cómo su proyecto justamente puede cambiar esta noción. El hecho de poder acceder a nuevos, por así decirlo, nuevos productos, nuevos sabores, ver cómo se puede transformar ciertos productos que se están quedando abandonados por estas nociones de cuál es la papa que debería comercializarse, que es la papa chola comúnmente conocida, pero que hay una serie de papas mucho más amplias. Y por dar un ejemplo, luego tenemos los cereales, tenemos granos, que existe una variedad increíblemente grande en Ecuador y que se necesita ser rescatado. Y ahí entra probablemente el papel de la cocina, de la gastronomía. Ahí sí, Nico, te toca. A ver, sí, justo, bueno, tuve un problemita de internet al final, pero a ver, empecemos por lo que dijo el Emilio, ¿no? ¿Cómo hago yo para tratar de educar al consumidor? Primero que nada, recordemos que consumidores somos todos. Todos los seres vivos tenemos que consumir energía de algún sitio y nosotros como humanos, lamentablemente, estamos muy desconectados de dónde viene nuestra comida. Yo lo que hago es tratar de hacerla un poquito más divertido. No puedo darme el lujo o hacer lo que me encantaría hacer, tener un menú de degustación súper gastronómico. Estoy trabajando con productos tal y como vienen de donde yo los consigo. Te enseño los carbohidratos, la papa, la yuca, el verde, así como son. O sea, trato de hacerles la menor servicio, pueda apreciar un poquito más. Lo que dice Cintia, sí, esa es la solución. La educación, ahí está la solución y la exposición. Yo creo que enseñar a la gente, llevarles, hacerles meter las manos en la tierra, ensuciarse y saber de dónde viene la comida es, creo que lo más necesario ahorita. Estamos súper desconectados de dónde viene nuestra comida. Lamentablemente no conocemos nosotros. A mí me cuesta muchísimo ponerme a conversar con compañeros cocineros que son eminencias en diversidad, en todo esto de sustentabilidad. Yo estoy aprendiendo recién y te das cuenta, ¿verdad? Que ahí es la solución, que las cooperativas no solo produzcan, como dijo Cintia en su intervención anterior, perdón, que no solo produzcan un producto para que tengan que contratar por temporadas a sus empleados, a que las jornadas laborales solo sean temporales o sus contratos, o para que no hayan tanta falta de dignidad en la producción de un producto agrícola o un alimento en sí. No necesariamente tiene que ser eso, puede ser eh, una mermelada, porque hay frutas que salen por temporada. Pero, ¿qué pasa si es que las cooperativas, nosotros como productores, como cocineros, empezamos a desarrollar todo lo que está, o utilizar todo lo que está de temporada y tratamos de tener un ciclo productivo durante todo el año?
que el cacao, el café, especialmente el café que se da desde marzo hasta junio, ¿por qué no utilizamos para tener otras plantas y otros productos que me salgan durante el resto del año, para yo poder generar la misma carga laboral durante todo el año? Y hacer que la gente entienda esa parte es súper complicado. Si es que yo no me educo, si es que yo como consumidor no sé qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que me está haciendo bien, qué es lo que me está haciendo mal, eh, lamentablemente es muy difícil tratar de encontrar la solución si es que por lo menos yo no lo estoy o no estoy dando la lucha para hacerlo bien. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Voy a hacer el comentario agrio del capítulo y decir que niños, si que quieren saber, creo que les va a tocar ver a los pollitos morir o a los cerdos gritar los chillitos de dolor para que... No, mentira. Pero no, sí, creo que eso que Nico dice sobre que no sabemos cómo o lo que comemos o cómo llega a lo que nos come es un argumento muy poderoso porque es verdad, ¿no? O sea, creo que vemos mucho la comida como eh, desde un modo muy... casi que, voy a sonar un poco vulgar, pero casi como que cosificado un poco a la comida, creo yo, de que de no saber que, o sea, aquí un poco, yo sé que los vegetarianos son súper pesados, como este José David Beltrán, que la muchos le conocen, pero Yo hasta cierto también soy punto, vegetariano. ah, bien, ven, no, o sea, creo que tienen un punto, ¿no? O sea, eh, no solo un punto, digamos, de concientización hacia animal o lo que sea, sino más bien hay más aspectos, ¿no? Y ese bullying que hace digamos, esa moda de bullying que hacíamos muchos a los vegetarianos, creo que nos faltaba como que conocer ciertas cosas, ¿no? Así que ahora José, que se hace propaganda vegetariana, dice, así que adelante. Algo No, que era justamente eso, yo quería que preguntarles algo a Nico y a Cintia antes de que nos pasemos del tema, porque obviamente me parece súper interesante y más bien José, tú también me imagino que eh, tienes bastante que decir acerca de esta pregunta porque hemos hablado un chance de esto antes, pero eh, ha habido varias veces a través de diferentes épocas un proceso de, digamos, migración que Cintia estaba describiendo del área rural hacia el centro urbano, ¿no es cierto? O sea, empezando desde la revolución industrial eh, a, digamos, los tiempos modernos que mencionamos hoy en día, ¿no? O sea, esto no se ve solo en el Ecuador, pero en otras partes del mundo también, que donde la urbanización avanza a un paso desmedido. Pero en el caso del Ecuador es interesante pensar un poco más acerca de cómo se dio ese desarrollo, ¿no? Desde tal vez la agricultura más tradicional, o podríamos llamarle tal vez incluso la agricultura colonial hasta cierto punto, después las reformas militares que se dieron para tratar de eh, redistribuir la tierra hasta cierto punto y un proceso tal vez incompleto, ¿no? Incompleto en el sentido de que muchas de esas reformas no alcanzaron lo que querían llegar a ser, o tal vez simplemente había muchas otras ideas de lo que podría llegar a ser, ¿no? Y lo que aún puede llegar a ser la agricultura en el Ecuador. Pero lo que no se puede negar es precisamente el proceso que estaba describiendo Cintia, y este es un proceso tal vez hasta cierto punto, podríamos decir, de la modernización de la agricultura, y eso no con una connotación positiva necesariamente, precisamente porque podemos ver muchos efectos negativos de esta modernización de la agricultura, ¿no? Y eso incluye, digamos, los problemas con las eh, granjas industriales, que obviamente hay muchos, pero también la separación aún más distante entre lo que es la creación de la comida, crear, crecer, cosechar, etcétera, etcétera, y llegar a consumir, ¿no? Porque cada vez se esteriliza más y obviamente eh, viviendo en una ciudad más que nada y en una ciudad grande, muchas veces sí te sientes extremadamente lejos de tu comida, aunque incluso hay obviamente proyectos chéveres parecidos a los del Nico donde eso se está tratando de cambiar, pero
Mi pregunta más específicamente es acerca de este proceso de cambio, ¿no? De modernización, y si es que eso hasta cierto punto es lo que se está dando hoy en el Ecuador, y podríamos decir cómo se conecta un poco a lo que ha pasado no tan eh, lejanamente, sino incluso más recientemente. Y no sé, o sea, solo opiniones en general acerca de eso y de tal vez que deberíamos tratar de prevenir de lo que hemos visto que ha pasado en otros lugares. Yo quiero comenzar primero con mi propaganda vegetariano-vegano que dijo el Emil. Y sí, y también mencionar, Nico también es vegetariano. Eso está una vez. Sobre lo que tú dijiste, Rick, hay un tema importante y es cómo la transformación energética o cómo cambió, por así decirlo, el metabolismo de la sociedad de transformar la energía en alimentos. Y es que algunos autores como Joan Martínez de Alier sí dicen que con la industrialización, o sea, desde un proceso que viene cientos de años antes, eh, pues nosotros perdimos la capacidad de transformar de manera eficiente. Es como que antes necesitabas la mano de una persona y es como que el centro para la producción y ahora necesitas gasolina. Y tú puedes transformar la gasolina lógicamente en kilocalorías y puedes ver cómo realmente existe una degradación energética, lo que implica que por más que esta, por así decirlo, eficiencia energética o eficiencia productiva, entre comillas, que tenemos, tal vez no es tan así, tal vez realmente lo que estamos haciendo es botando la energía a la basura. Y sobre el tema de ser vegetariano también, y esto es como que una invitación en general a todos los que nos escuchen, es, más allá de ser vegetariano, es el recorrido por encontrar alimentos que te da donde tú estás. ¿Y a qué me refiero con eso? Hace años, literalmente años, una amiga, compañera del colegio, me envió un artículo que decía de una persona que pasó de ser vegetariana a consumir literalmente lo que había en la zona. Daba el ejemplo de que se dio cuenta que es mucho más lógico, creo que era una persona de Australia, comer creo que era wallaby, a realmente seguir con una dieta de soya, porque la soya también tiene su efecto negativo. Realmente todo lo que sea monoproductivo y producción masiva tiene sus connotaciones bastante negativas. Y es algo que tal vez muy pocos vegetarianos tomamos responsabilidad de eso y sí, nosotros también terminamos afectando gravemente al planeta. Tal vez en esa transformación de kilocalorías de granos y de cereales a carne, somos un poquito más eficientes, pero no por eso significa que el impacto ambiental sea menor y ese tipo de detalles hay que tomarlos en cuenta. Estoy tomando la posta un poco de José, porque digamos que le pongo en zapatos de alguien que no es vegetariano, que no le gusta la cosa, y porque piensa que todo lo que José hizo es básicamente bullshit. Nico, ¿cómo convencerías ese mismo argumento, pero a través de la comida? O sea, porque muchas veces las quejas de las que hablo de consumidores que no les gusta la comida vegetariana porque no tiene sabor o porque no es lo mismo. ¿Cómo tú, cómo dirías al consumidor a través de tu comida, que la comida vegetariana sí es sabrosa, sí, o sea, no es solo buena para el planeta, buena para el suelo, sino también es sabrosa? ¿Cómo lo convencerías a través de la gastronomía? Les diría que me visiten un fin de semana. No, pero a ver, saliendo, o sea, ampliemos esa respuesta. Eh, Verás, de por sí la comida no es fea. Pero regresemos porque el otro día estaba poniéndome al día con ustedes. Estaba escuchando el podcast de Salud Gratuita y ustedes hablaban de salud y medicina como si fueran el mismo tema. Lamentablemente no lo son. Y nosotros hoy en día como cocineros, y ese es uno de mis retos, es también cuidar la salud de mis clientes. O sea, o sea, ustedes pueden estar seguros que cuando entran a comer en un restaurante, no en el mío específicamente, pero en un restaurante que tiene intenciones y buenas intenciones en ese sentido, ustedes no van a salir sintiéndose mal, no van a salir sintiéndose pesados. Pueden ir a comerse una pizza en un sitio que en realidad le pone corazón y que se preocupa porque
esa pizza esté bien hecha o esa hamburguesa o lo que sea. No necesariamente, no hay que demonizar ese tipo de comida tampoco, pero entender que los productos, los procesos, las técnicas, la forma en la que se preparan, en la que se almacenan, en las que se calientan, son buenas para nosotros. Voy a poner el ejemplo que dices tú, o sea, que la comida vegetariana no tiene sabor. Tal vez es por la ignorancia de la gente. Te enseñan que el sabor está en la carne o que si es que no le pones chicharrón, como dijiste al principio, si es que no le pones chicharrón al mote, el mote no sabe rico, pero hay otras formas en las que les puedes preparar. Y eso es parte de la educación que uno tiene que hacer. ¿Por qué en las escuelas, en los colegios, inclusive en las universidades, no se exige a la gente que aprenda a conocer lo que está en su entorno, como dice el José también? O sea, ¿por qué no puedo yo entender qué se produce aquí, en qué temporadas, qué puedo hacer con tal y tal producto? Porque a la final ahí es donde está la respuesta a valorizar los productos, ¿no? Y a valorizar también nuestra salud con la alimentación. Completamente de acuerdo justamente con ese tema y sí, o sea, es de eso, es un recorrido muy complicado. Yo, como tú lo acabas de mencionar, incluso como un tema de prevención, el tema de alimentos es muy importante y eso va para Emilio, que debería dejar de tomar la Coca-Cola, que aparte de gastar mucha agua, consume mucho azúcar y es nocivo. Te voy a Debía, censurar, José, no mentir. debía bullearle aprovechando este momento. Y esta última pregunta para Cintia, más que nada enfocada en... Ricky tocó un tema importante, que es la reforma agraria. Y quisiera, yo sé que tenemos como que literalmente minutos como para discutir una reforma completa, pero ¿cuál sería el primer paso para una nueva reforma agraria? Yo creo que eso, no recuerdo si lo mencionamos en algún podcast, pero yo creo que es algo que es muy urgente dadas las necesidades que estamos viendo. Como lo hemos mencionado, estamos literalmente sacrificando o poniendo en peligro la seguridad y la soberanía alimenticia, que es un tema que tal vez toquemos a futuro, que es un tema bastante amplio, pero sacrificar eso implicaría probablemente años de retraso nuevamente. Como dato curioso, tras, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lógicamente impulsaba sus tratados de libre comercio, con lo cual se buscó poner en ciertos mercados, como el caso de Ecuador, productos que ya se estaban produciendo aquí, pero lógicamente los costos eran muy diferentes y la gente, por un tema de eurocentrismo, llamémoslo como quiera, preferían lógicamente los productos gringos. Y eso también sería bueno que lo mencione Cintia, justamente el tema de las preferencias, creo que no lo tocamos tan a profundidad. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer para evitar una destrucción? Bueno, suena demasiado dramático, pero ¿qué podemos hacer para evitar un problema muy grande que podemos tener a futuro con el tema alimenticio? A ver, yo creo que esta parte de la tenencia de la tierra, la tenencia del agua, son factores estructurales que tienen una incidencia o una afectación directa a la actividad agrícola y no en el largo plazo, sino incluso en el corto. ¿Por qué? ¿Y por qué sería necesaria? Porque aplicar una reforma agraria nos ayudaría a lograr una redistribución de la tierra. Está ligado directamente con mejorar la calidad de la vida de la población campesina, de la población que se dedica a la agricultura, ya que nosotros observamos que en el país, y es una situación que se repite en América Latina, la concentración de las tierras está en pocas manos. Esto genera que una dependencia. ¿Por qué genera una dependencia? Porque tiene un impacto primero en la seguridad de estos pequeños agricultores, ya que me quiero referir con seguridad. Yo no sé si el terreno que estoy cultivando hoy lo puedo cultivar mañana. ¿Por qué? Porque no es mío. También genera un montón de otros problemas de agricultor colaterales. ¿Por qué? Porque los ingresos
que en sí de la actividad agrícola ya son pocos o se limitan o no alcanzan en unas épocas, yo tenga que destinar parte de esos ingresos a la persona que me arrienda el terreno, en el caso de que no sea propio, y voy a tener un impacto directo en el nivel de ingresos que va a generar un impacto en mi poder adquisitivo, en mi canasta básica, en privarme de poder adquirir bienes y servicios en sí, de poder tener una calidad de vida y y va a hacer que la agricultura únicamente se convierta en una actividad de subsistencia. También desalienta las inversiones en prácticas sostenibles o en prácticas de todo tipo, en inversiones de todo tipo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a invertir yo o cómo voy a generar, voy a poner en marcha una inversión, un proyecto que no tiene resultados en el corto plazo en una propiedad que no es mía? Más aún, si hablamos de prácticas sostenibles, que sabemos que en relación a los métodos tradicionales pueden tardar un poco más de tiempo. También tiene un impacto en las políticas de comercio, en las políticas de mercadeo, porque generalmente los terrenos que se arriendan están en zonas altas, en zonas de difícil acceso, donde se generan costos de producción para sacar el producto al mercado y de ahí distribuirlos. Entonces, creo que trabajar en una reforma agraria que garantice un acceso equitativo, un acceso igualitario para las personas que van a producir estas tierras. O sea, también creo que tiene que ser una política orientada a brindar acceso a las tierras a las personas que van a beneficiarse de este y van a hacerla productiva. También creo que es importante hablar de todo lo que está detrás. O sea, por ejemplo, la política de acceso al agua. Cada vez vemos que las fuentes de agua disminuyen por todas estas cuestiones de el impacto que nosotros estamos generando en el medio ambiente y demás, pero tiene un impacto directo también en la actividad agrícola. Entonces también creo que todo esto va de la mano y son cosas que debemos analizar conjuntamente, por ejemplo, con cosas en relación a políticas públicas. O sea, y quiero resaltar un poco lo que decía Nicolás, todos desde nuestro lugar podemos hacer algo. O sea, yo puedo dar a conocer la importancia de la agricultura a través de la educación si tengo esos espacios. Puedo dar a conocer la importancia que tiene y saber de dónde provienen los alimentos que consumo a través de la actividad que realiza Nicolás, por ejemplo. También a través de políticas públicas, lo que se puede hacer, y creo que también sería urgente, es tomar medidas en relación a la importación de productos. O sea, aquí me parece un caso de Ripley. Se está importando suero de leche, se está importando leche en polvo a un país que tiene una producción de leche donde no se respeta el precio oficial y los productores trabajan en contra e incluso prefieren en ocasiones botar su producto en lugar de, no, porque no tienen dónde venderlo, la leche están rematando. Entonces son todo este conjunto de factores que se deben trabajar a la par, porque yo considero que las acciones suman, pero si no se trabajan desde las diferentes aristas, no vamos a lograr una solución que sea duradera y a largo plazo. Y entre estas cosas entra todo esto de la reforma agrícola y la propiedad de la tierra. Y como siempre en este podcast le tenemos muy poca fe al presidente Lazo de que vaya a hacer una reforma agraria con todos estos aristas que dice Cintia. Así que básicamente creo que nuestro sistema agricultor está un poco a su suerte y lo estará por algún tiempo. No sé si es que Rich y José tengan alguna reflexión final antes de cerrar el podcast, sino para dar paso a que o si Nico y Cintia también tengan alguna reflexión final sobre este capítulo. Yo quiero intervenir con lo que acabas de decir, Emilio. Porque todos esos cambios y esas reformas empiezan, o sea, sí, como una persona. A la final, tomemos como ejemplo algo súper sencillo y cosas que es fácil replicar, ¿no es cierto? Los modelos exitosos, sean económicos, sean lo que sea, se replican en alguna forma. Y es nuestra responsabilidad como personas, no solo mi responsabilidad como cocinero, sino creo que ya de toda la sociedad,
es responsabilidad nuestra exigir que los productos, que la comida, que el trabajo, que la persona que te sirve tenga una dignidad detrás, ¿no es cierto? O sea, que el producto se haya hecho y se haya cultivado, se haya producido de la manera que en realidad debería ser, que la leche que se sacó en realidad sea extraída con prácticas sanas y que de igual manera nosotros al ir a un restaurante nos aseguremos que el restaurante al que entramos, todas las personas, todo el personal esté recibiendo el trato eh, laboral correcto. Y creo que esas son las reformas en las que yo sé que a veces podemos echarle la culpa al gobierno, al que sea, pero también es nuestra responsabilidad. Si es que yo no exijo eso primero, yo no puedo exigir que un gobierno tome acciones. Después, ¿qué te puedo decir en relación a esto de la leche que está pasando? ¿Por qué no se incentiva a valorizar no solo el producto como materia prima, sino a los procesados? ¿Por qué la gente que produce leche no está permitida? Porque esto es por las mismas cooperativas y las mismas mafias que hay detrás. ¿Por qué a esos productores no se les permite ser los mismos productores de queso? ¿Por qué una persona tiene que decidir pelearse con su cooperativa para empezar a hacer productos como los dulces de leche, los manjares y empezar a vender sus quesos, si es que él es el ganadero? ¿Y por qué tiene que dejar de venderle a alguien más para hacer ellos su actividad? ¿Me hago entender? ¿O por qué tiene que dejar de hacer su actividad, como procesar sus propios lácteos, para poder venderle a cualquier otra empresa? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Sí, 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 sí que tendemos a criticar al gobierno y que queremos que los políticos hagan todo el trabajo cuando hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Y sí, eso, estoy totalmente de acuerdo. No sé si es que alguien quiera hacer alguna reflexión final, Cintia o Ricky José, sobre el tema también. O sea, yo quisiera cerrar con rescatar todos los puntos que hemos discutido y resaltar esto de la corresponsabilidad. O sea, para nosotros tener una actividad agrícola más sostenible, para tener un consumo más responsable, para tener una cultura de valorizar todo lo que está detrás de la producción agrícola, para, como bien dice Nicolás, tener unos parámetros claros para poder primero como consumidores exigir, y no únicamente como el consumidor de que va a la tienda y compra un producto agrícola, sino como un consumidor que va a un restaurante y y va a consumir un plato eh, y que sepa todo lo que está detrás. Entonces creo que esa es una de las cosas a resaltar, la corresponsabilidad que nosotros tenemos en darle el papel que se merece. O sea, no es que la actividad agrícola la estamos queriendo posicionar en un lugar que no corresponde, no. O sea, nosotros estamos queriendo resaltar y reconsiderar y darle el lugar que la agricultura se merece como dinamizador y como principal proveedor de alimentos que hace que todos podamos funcionar y que todos podamos estar aquí. También quisiera resaltar, saber todos los factores y todos los aspectos que están inmersos en esta discusión y que no es un tema olvidado, no es un tema que se debe únicamente hablar cuando existen paros, cuando existen protestas, sino que es una realidad que se manifiesta de forma permanente en el país, esta inconformidad de precios que ve el productor cuando saca de mercado sus productos y todo lo que está detrás en el manejo de la cadena productiva y demás, es un tema constante que debemos seguirlo manejando para que podamos concientizar y podamos desde nuestro lugar contribuir a que la agricultura tenga el lugar que se merece. Eso para cerrar y igual un gusto, chicos. Sí, es muy importante lo que dice Cintia, especialmente eso de que no deberíamos de acordarnos solo del tema agrícola, solo cuando hay protesta de eso, porque
incluso de culpable por tener como que cierto ideológica, porque por lo general cuando se habla del sector agrícola siempre dice que es un poco más de tendencia izquierdista y porque, por ejemplo, me acuerdo cuando Isa hablaba del ejemplo del tractor y la gasolina, que ellos pueden creer que Isa es un millonario que se puede pagar la gasolina al tractor, pero en realidad esa es la realidad de muchísimos agricultores que no son Isa o que no son millonarios que están haciendo tractor. Entonces sí es importante tomar eso. Sí, para cerrar el capítulo, quisiera que Nico, por favor, nos hable de su emprendimiento que tiene en Mindo, así para cerrar, para que puedan ir a visitarlo. Igualmente, nosotros en la descripción de este capítulo vamos a dejar toda la información de redes sociales y números de teléfono para que puedan visitarla. Pero ahí, para que Nico les hable así un poquito de Barefoot. Buenazo, sí, gracias Emilio. Yo les invito a ustedes y a todos los que escuchen en este podcast a que se den una vueltita, ¿no? Y ahí también es un espacio para conversar, para que podamos echar un poquito de ideas también. Siempre estamos ahí conversando con gente que entra. Tengo, eh, tengo también muchas personas que tienen mucho que aportar ahí. Entonces, sí, bienvenidos todos a que vean un poquito de lo que estoy haciendo, a que sepan qué es todo lo que aprendí a hacer desde la cocinada, desde el café, desde el servicio, el hospedaje, que ahora también estoy aprendiendo en eso. Entonces, sí, les invito ahí cuando quieran eh, y cuando puedan. Sí, está pendiente, incluso queríamos hacer algo por allá en Barefoot para que la audiencia que tenemos acá puedan ver un poco de lo que hace, así que eso queda pendiente. Por mi lado, para ya cerrar el capítulo, quiero agradecer a Cintia y a Nico por haber venido acá. Ha sido una charla muy, muy interesante y también lo digo personalmente, uno de los capítulos en los que más he aprendido. Han habido muchas cosas de las que sabía, muchas cosas a medias, de otras que no. Así que ha sido realmente un capítulo para mí personalmente de mucho aprendizaje, así que les agradezco a los dos por haber venido. Y también dejo a Ricky y a José para que se despidan y te aporten algo más si es que quieren. Igual nomás, muchas gracias. Súper interesante la discusión. Es un tema del cual se puede hablar tanto. Eh, el tema del precio y qué es un precio justo, creo que es algo que se debe explorar mucho porque es parte central de esta discusión y no llegamos a eso, pero esperemos que algún rato sí podamos hablar más porque estuvo súper interesante. Así que son bienvenidos siempre. Esperemos que podamos hacer otro episodio pronto. De mi parte, agradecer a nuestros invitados del día de hoy y, por supuesto, invitarles a que visiten Barefoot y, si pueden, tal vez adoptar una dieta vegetariana no es algo tan malo. Yo les quiero Sí, agradecer a ustedes por haberme invitado, al fin, por haberme dejado hablar, por haberme dejado desahogar un poquito, pero sí, son cosas que son necesarias, ¿no? Y que eso sí, les invito a todos los que escuchan esto, siempre háganse la pregunta, ¿qué es lo que están comiendo y por qué lo están comiendo y a quién están dando de comer ustedes al comerse lo que estén comiendo? Muchas gracias a todos, gracias Cintia, tus aportes también súper chéveres. Eh, y espero verles o escucharles o juntarnos en algún otro momento para conversar un poquito más. Sí, a ustedes dos muchas gracias nuevamente. Eso ha sido todo por esta semana. Nos recordamos que estamos llegando ya a septiembre y, o sea, si la próxima semana ya es casi septiembre. Tenemos algunos capítulos pensados para el próximo mes que van a ser solo 3 o 2. Todavía no estamos seguros porque de aquí todo el equipo sale de vacaciones por un tiempo, así que volveremos en octubre. Bueno, José y yo volveremos en octubre. Richie no está del todo seguro, pero veremos pronto. Em, No eso. vuelve. Es así como me entero que me van a despedir. Todo bien. Fue bueno mientras duró, diré eso. No, mentira, Sí, les prometemos que sí vamos a volver.
porque, bueno, nos gusta para empezar y aunque todavía no nos da ingresos para comer, nos gusta y porque lo hacemos porque nos gusta, básicamente. Así que lo esperamos la próxima semana también. Y ya, eso es todo por esta semana y nos vemos la próxima vez.